Vamos a abrir nuestras Biblias en la meditación del Señor en esta mañana, siguiendo el estudio que estamos haciendo en Juan, en el capítulo 3. Recordamos que la semana pasada estuvimos meditando sobre esa meditación. En esta meditación estuvimos hablando sobre ese encuentro que tuvo Jesús y Nicodemo. Recordamos también algunas cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la conexión que Juan nos va dando en cuanto a los capítulos, del capítulo 1 al capítulo 2, tenemos allí el versículo 51, que es la conexión entre ese capítulo 1 y el capítulo 2, y luego tenemos también esa conexión, la conexión del capítulo 2 con el capítulo 3, lo tenemos en los tres últimos versículos, cuando, especialmente el 25, cuando le dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, y aquí es cuando entonces encontramos, acordaos, ese encuentro entre Jesús y Nicodemo. Aquí en este encuentro vemos claramente que Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo a través del Espíritu, y estuvimos viendo el contraste de quién era Nicodemo. Acordaos, porque esto es muy importante, de que luego en el capítulo 4 vamos a tener otro encuentro de Jesús con la mujer samaritana, y Juan pone estos relatos juntos para que nosotros nos demos cuenta que el Evangelio debe ser predicado a todo el mundo, y que es el Evangelio es para todo tipo de clase social, o es para todo el mundo. Por eso vamos a ver ese contraste que veremos más adelante entre Nicodemo y la mujer samaritana del capítulo 4. Pero en esta mañana vamos a leer en Juan capítulo 3, comenzando a leer desde el versículo 16, que es donde nos quedamos, y aunque habrá otra predicación de esta parte, vamos a concentrarnos especialmente en este versículo 16, que dicen que es uno de los textos más conocidos, si no el más conocido de todas las Escrituras, que seguramente sabremos todos de memoria. Pero vamos a leer del capítulo 3, versículo 16 al versículo 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Vamos a pararnos aquí. Que Dios bendiga su palabra. Vivimos en unos días complicados y llenos de incertidumbre. Algunas voces de predicadores conocidos en estos últimos años ya no están entre nosotros. Predicadores como R.C. Sproul o como MacArthur, Charles Stanley, o incluso hace un par de semanas tuvimos la pérdida de nuestro hermano Buddy Buchan. Parece que estas palabras o que estos predicadores al irse, parece como que han dejado un poco tristes y un poco desorientados al pueblo de Dios. Israel también, como vemos en la sociedad, está empezando a estar asediado, como profetiza las Escrituras, por todas las naciones. Los rumores de guerra son cada vez mayores, la economía y el trabajo no va mejor. Así que si miramos el panorama general muchas veces, y si miramos también esa pérdida también de estos mensajeros del Señor, también podemos encontrarnos en cierta manera como aquellos dos caminantes de Emaús, cuando ellos vieron que Cristo había sido crucificado y muerto. Sus esperanzas se diluyeron como el agua se nos escapa entre los dedos cuando queremos guardarla en nuestras manos. Pero al igual que estos dos caminantes de Emaús, acordaos que ellos caminaban tristes y decepcionados, pero ¿cuál era la verdad?
La verdad es que Cristo mismo caminaba con ellos en medio del camino. Porque en medio de todas estas cosas tenemos una promesa, y es la promesa de que el Señor nos da, de que yo estaré con vosotros todos los días. Esta promesa es para cada uno de nosotros, para su pueblo, para cada uno de sus hijos. Da igual lo que pase. Dios nos dice que Él estará con nosotros. Pero a veces por las diferentes situaciones de la vida en las que podemos encontrarnos, diferentes situaciones de todo tipo, situaciones de trabajo, situaciones de economía, situaciones o problemas en la familia, en muchos sitios podemos venirnos abajo, pero hay una promesa y debemos saber que el Señor nunca nos dejará. Pero ante nosotros en esta mañana, como os he dicho, vamos a focalizarnos en este versículo 16, tan conocido. Ante nosotros tenemos un texto único, dicho por muchos es el versículo más importante de las Escrituras, o dicho por muchos es el mensaje de Dios. De hecho, el título de este sermón es el mensaje de Dios. Parece también un texto sencillo, ojo, pero no lo es. No lo es porque, para empezar, podríamos decir que algunos teólogos de renombre no piensan que el versículo 16 fueron palabras de Cristo, que estaba hablando con Nicodemo, sino más bien la mayoría de ellos piensan que fue el apóstol Juan quien era guiado por el Espíritu Santo. Ahora bien, de cualquier manera, podemos aprender una verdad inamovible. El Señor no dejará de amarnos, Él amará a su pueblo y Él nos amará a nosotros. A veces uno de mis mayores miedos cuando vamos a las Escrituras y cuando estamos leyendo las Escrituras, es como estamos acostumbrados a leer las Escrituras y como estamos acostumbrados a tener un principio bíblico y un vocabulario bíblico, es realmente decir como un loro, decimos en español, o como un papagayo, estas verdades, pero no pensar, no meditar en ellas. ¿Qué es esta verdad realmente que el Señor tiene para nosotros? Y esto, ¿qué significa esto de que el Señor no deja de amarnos? Él amará siempre a su pueblo, incluso cuando cometemos errores. El amor de Dios es un atributo, como sabemos, un atributo comunicable. El amor de Dios no es como el nuestro, un amor que cambia debido a las circunstancias. Algunos dicen que el versículo más importante de la Biblia, en Génesis 1:1, donde dice que Dios es en el principio, creó los cielos y la tierra. Otros dicen que son los 10 mandamientos, donde se nos dice lo que Dios dice, donde Dios nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ahora, pero Juan 3:16, fijaos, nos habla y nos muestra algo muy importante. Muchas veces podemos vernos no reconocidos por gente, incluso en nuestra familia. O muchas veces no nos vemos reconocidos, tenemos una mala relación con quizá nuestros padres o nuestros hermanos o nuestros hijos, o tenemos malas relaciones con otras personas o con otros, incluso con unos hermanos de la iglesia. Pero fijaos aquí que el texto nos muestra lo que Dios mismo siente por nosotros. Y son muchos los que equivocadamente y por poco conocimiento de la Escritura han tachado a Dios como, a veces se ve mucho, ¿no? Y por eso muchas iglesias rechazan el Antiguo Testamento y rechazan y hablan de Dios Padre como si Él fuera un ogro, como si Él fuera un aguafiestas. De hecho, como sabemos, el mismo Lutero, cuando estaba ciego espiritualmente, sentía temor porque él decía que no podía haber el amor de Dios, de un Dios implacable, 3 veces santo, lleno de ira. Pero curiosamente, después de su conversión, Lutero decía que este versículo es una Biblia en miniatura, porque contiene todo el mensaje de Dios y su propósito. Este versículo nos dice claramente que Dios nos ama a través de Jesucristo. El gran error vuelve a surgir cuando realmente no conocemos o torcemos, acorde a nuestros razonamientos, lo que Dios dice de sí mismo en las Escrituras. Antes de que el mundo fuera creado, en la pasada eternidad,
el Padre hizo un pacto con el Hijo y el Espíritu Santo, llamado teológicamente el pacto de redención, el pacto salutis o pacto de salvación, que lo encontraremos en Juan 17. Allí el Padre diseñó ese plan de salvación y su propósito para su pueblo. Pero ojo, ese propósito para su pueblo, a todos en general, tenemos que pensar que ese propósito, dentro de ese pueblo, estamos nosotros, cada uno de nosotros, de una manera individual. Allí el Padre diseñó este plan de salvación. El Hijo aceptó la voluntad del Padre de que se humillaría y pagaría por los pecados del pueblo del Señor, siendo crucificado. Nosotros los creyentes somos, aunque no podamos entenderlo, somos la recompensa que el Padre le dio a Cristo. El Señor mandaría a su Espíritu Santo para convencernos de pecado y transformar nuestras almas. Y todo esto todo parte del primer punto. Y no fue porque el Padre fuera un ogro, sino precisamente fue porque el Padre nos amó. Ni siquiera podemos estar seguros si alguna vez en la futura eternidad podremos llegar a entender todo lo profundo que es este amor que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Las preguntas que deberíamos hacernos cada uno de nosotros, que somos creyentes, es preguntarnos, bueno, ¿por qué Dios nos ama? Somos sus criaturas, somos más inferiores. Los ángeles fueron creados con más, digamos, más poderosos que nosotros. A causa del pecado somos detestables. Habiendo recibido salvación por gracia y misericordia, vemos en nuestras vidas que el retal del pecado por nuestra naturaleza corrupta sigue allí, produciendo muchas veces pecado. Somos fáciles de cambiar de opinión, somos egoístas, actuamos acorde a nuestras propias necesidades en muchas ocasiones. Pero gloria a Dios de que Él no es como nosotros, Él no es así. No solo en este texto, sino que encontramos muchos más versículos en la Biblia que nos hablan del amor de Dios. Efesios 2, versículos 4 y 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es evidente que podemos ver el gran amor de Dios creando el mundo. Todos los detalles grandes y pequeños nos llevan a entender que Dios es un gran artesano, que Él ha pensado en todo. La palabra que Pablo usa para describir el gran amor con que nos amó, que hemos leído ahí en Efesios, la palabra grande, poieín, es usada para describir cuando la cosecha era muy grande y rebosaba por todos los lados, o también es usada para describir cuando una emoción es muy intensa. O sea, no es un amor de que Dios sea el creador y de que tiene sus criaturas y es algo. Cuando nosotros tenemos a lo mejor algún tipo de posesión, algún tipo de cosa, a lo mejor le tenemos cariño, pero la palabra aquí descrita, de que nos habla de que Dios siente hacia nosotros, sus hijos, es un amor muy intenso, algo intenso que Dios siente por nosotros. Por eso, sin duda alguna, el amor de Dios merece ser llamado grande. No hay otro amor igual. Si somos parte del pueblo de Dios, no hay nadie que que te haya amado más que Dios. Nadie te amará más que Él. Y jamás, Él te abandonará. Este pensamiento debe animarnos, porque lo que nos está diciendo, lo que nos dice otra vez muchas veces en las Escrituras, 2 Timoteo 2:13, donde dice, si fuésemos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Y esa es la historia de nuestras vidas. Somos infieles muchas veces. Somos incapaces de seguir la voluntad del Señor, incluso habiendo recibido luz y gracia y salvación. Pero nos dice que Él no quitará su amor de nosotros. Él no quitará su amor de ti si eres creyente. Su amor no depende, como el nuestro, de nuestras circunstancias, sean las que sean.
El pecado y una vida de espaldas a Dios, o el miedo, la inseguridad, como hemos dicho al principio de estos dos caminantes, puede hacernos pensar muchas veces que Dios no nos ama. El desaliento por las cosas que pasan alrededor, porque las cosas no funcionan como nosotros queremos, porque las cosas están a lo mejor yendo torcidas de una manera que nosotros no pensábamos. Pero fijaos que no es así. El creyente puede confiar en el Señor de que Él controla todas las situaciones. El día de nuestra muerte será un momento amargo para los que nos rodean, sin duda. Pero fijaos que, cambiándolo desde el punto de vista, es el momento donde por siempre estaremos viviendo con el Señor por toda la eternidad. Este será el momento donde se cumplirá todo lo decretado por Dios desde la eternidad pasada. El día de nuestra muerte será porque el Señor ha tenido un propósito especial para cada uno de nosotros. Lo sabemos que es lo que dicen las Escrituras. Nos dice que Él tendrá un propósito con nosotros, que Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. A veces cuando decimos antes de la fundación del mundo, pensamos que fue inmediatamente antes de crear el mundo. Pero ojo, tenemos que pensar que la eternidad de Dios, imaginaos lo que es la eternidad. Él pudo pensar en nosotros hace miles de años, o hace millones de años. Entonces, el momento y allí decretó de que íbamos a nacer, en qué momento naceríamos, en qué momento cada uno de nosotros íbamos a ser, tenemos diferentes nacionalidades aquí, en qué familia, en qué tiempo, y también ha decretado en qué momento vamos a morir. Ninguno de nosotros va a vivir aquí un segundo más de lo que Dios haya decretado. Pero mientras eso será un problema de tristeza por nuestra condición humana, por nuestra separación de aquellos que queremos, para Dios, fijaos, será un día de cumplimiento, un día de alegría, porque Él había decretado quizás desde hace miles de años, millones de años, el que Él iba a amarnos, el que nos iba a llevar a casa. Y mientras para nuestros familiares será un momento triste de separación, para Dios será un momento en el que será el momento preciso en el que Él ha cumplido su voluntad, quizás hecha hace millones de años con cada uno de nosotros. Él cumplirá, como dice su palabra, en cada uno de nosotros. El hombre tendrá esa tristeza por la separación, pero si debemos pensar en eso, y cuando vemos otros creyentes en las Escrituras, que es lo que decía D.L. Moody cuando él murió, ¿os acordáis? No solo él, también lo dijo, creo que fue David Reynolds también. Él dijo en un momento determinado, cuando él estaba a punto de morir, D.L. Moody, y fue un gran predicador inglés, y estaban allí alrededor suya todos los que le querían, tristes porque este gran predicador se marchaba, y dijeron, y él los acercó a todos y le dijo, mañana esta ciudad, los periódicos de esta ciudad habrán dicho que he muerto, pero vosotros decidle realmente que he comenzado a vivir. Puedes ver tú el amor de Dios en tu vida. O somos tan ciegos muchas veces que, sin darnos cuenta, nuestra incredulidad, nuestro pecado de ignorancia, leemos esto en las Escrituras y pasamos de largo. Por eso es necesario que vengamos a la Escritura, que paremos un momento y que pensemos en todas estas cosas. ¿Y qué tiene que ver? Fijaos que el gran Dios, Rey de Reyes, 3 veces santo, un Dios lleno de justicia, Dios Espíritu eterno, Espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser. Él nos ama de una manera grande a cada uno de nosotros. Primer punto, vamos a ver 3 puntos en esta prolongación. El primero es el amor de Dios en cuanto a sus atributos, porque tiene que ver. El amor de Dios en cuanto a nosotros y el amor de Dios que es a través de Cristo. Así que el primero es el amor de Dios en cuanto a sus atributos, y esto es importante. En este texto se nos habla del amor de Dios, pero aunque con nuestra incapacidad no podemos saber la profundidad, esto se mezcla también por el mal también entendimiento de la sociedad y de la misma Iglesia de lo que realmente es el amor de Dios. El mundo piensa equivocadamente que Dios es como un Papá Noel, ¿verdad? Piensan que, según ellos, pues Dios ama a todo el mundo
pero es igual, esto es simplemente una mentira. De hecho, en muchos sitios se piensa que, bueno, que Dios está como, en cierta manera, como obligado también a amarnos, a amar a todo el mundo. Pero esto es un error de pensar en esta manera. Si es cierto que en el texto hay una llamada general, en el que dice de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, pero esta es muy diferente de la llamada a los elegidos. Hay diferencia. La Biblia sí nos tiene un llamado general al hombre, pero una cosa es la llamada general y otra cosa es la llamada de salvación que Dios hace. Otros piensan que Dios, como hemos dicho, está obligado a amar a todas las criaturas de la misma manera y por igual. Si Dios es Dios, me preguntaron hace poco, cuando estaba allí en el gimnasio, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué permite tantas cosas, no? Pero la Biblia nos dice que esta es la mentalidad del mundo, la mentalidad del hombre que está perdido en sus pecados. La Biblia nos dice que el hombre es el culpable de esto y no Dios, es lo que nos dice Santiago. Otros hablan del amor de Dios, pero debemos recordar que Dios es amor, pero también es justo y santo. Acordaos, Él es el máximo exponente de todos sus atributos. Él no puede ser un Dios de amor, por un lado, y lleno de misericordia, y no tener justicia, por otra. De hecho, es lo que hemos leído en nuestro texto. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Hacer justicia, hacer misericordia, humillarnos a nosotros mismos. Pero yo no puedo coger un atributo de Dios, que es lo que hace la sociedad, y desgraciadamente, quizás lo que se hace en muchos sitios es coger solamente ese amor de Dios y rechazar su justicia. Y de hecho, aquí tenemos el texto donde nos habla, no solamente nos está hablando del amor de Dios, sino nos está hablando de la justicia también de Dios. Porque Dios ha dado a su Hijo, tuvo que satisfacer la justicia del Padre. Eso es lo que las Escrituras nos dicen. No debemos elegir entre el amor de Dios y su santidad. La santidad de Dios, acordamos, es una santidad amorosa. Cuando nuestra sociedad habla del amor, particularmente, esto suele estar mezclado con pecado. Pero acordaos, Dios no actúa así. Su amor hacia nosotros está unido, está entrelazado con el propósito eterno hacia nuestras almas. Su amor y su infinito resultado es atraernos hacia Él en una gloriosa y santa condición. No para vivir como nosotros queremos, no para tener una libertad para poder coger la salvación y utilizarla, como dice Pablo, como una licencia para pecar. En cierta manera es un poco lo que estuvimos viendo, acordado la semana pasada con Nicodemo. Él viene, se encuentra ese momento con Cristo y Él lo quiere, Él viene como viene a Jesús de noche, ¿verdad? Y luego vamos a ver, cuando vemos la historia de Nicodemo, vemos que Él luego, vemos que hay un cambio en su vida, un cambio en su corazón. Ahora viene abiertamente por la mañana a pedir el cuerpo de su Salvador. Ya no le importaba su fama, ya no le importaba el Sanedrín, ya no le importaba todas esas cosas. Su amor y último resultado, como hemos dicho, es atraernos hacia Él en una gloriosa y santa condición. La pregunta para cada uno de nosotros: ¿somos nosotros conscientes de que Dios tiene ese amor intenso hacia nosotros, pero tiene un propósito también para cada uno de nosotros? ¿Somos nosotros conscientes de esto? Es decir, que Dios no nos ha salvado y ahora nos deja para que vivamos, como hemos dicho, una vida en pecado en general, sino que en su salvación, en nuestras almas, Él va a mover nuestros corazones hacia una vida de santidad, de devoción, no perfecta, pero el verdadero creyente querrá estar mezclado con los asuntos del Señor. No es que Dios tampoco es una cosa difícil de entender, no es que Dios nos ponga una pistola en la cabeza para que ahora seamos santos. No es así, Él va modelando nuestra voluntad. Las parejas de hoy suelen decir que ellos no quieren cambiar a sus cónyuges, pero porque el amor de Dios es santo, Él sí quiere cambiarnos a nosotros.
Muchas veces cuando nosotros, o cuando si alguno ha estado en alguna consejería matrimonial o tal, dice, mira, yo no quiero cambiar a mi mujer. Y él dice, no, yo no quiero cambiar a él, un poco para protegerse. Escucha, pero es que Dios sí quiere cambiarnos a nosotros. Él quiere que dejemos el pecado y quiere que vivamos una vida con todos nuestros sentidos 100% para Él. ¿Por qué? Porque su amor es santo. Él nos va cambiando desde el interior a través de ¿qué? De esos medios amorosos. Así Él va completando la obra que Él inició en nosotros. Dios no nos salva, como dicen algunos, o como algunos dicen que Dios creó y se fue. Dios no nos salva y se va, sino que el Espíritu Santo transforma nuestras voluntades juntamente. Frederick M. Lehman, famoso teólogo, escribió: el amor de Dios es más grande de lo que ninguna lengua o papel pueda decir o escribir. Este amor es más alto que cualquier estrella y más profundo que lo más profundo del infierno. Así que Dios es todopoderoso y por tanto su amor también lo es. Esto significa que el Señor es capaz de hacer todo lo que en su amor desea para nosotros. Puede ser que en alguno de estos momentos, estos medios que Él usa, no los nuestros, a veces nos resultan difíciles y nos resultan duros y no los entendemos. Pero no debemos dudar jamás de este amor que Él tiene para nosotros. A veces pedimos a Dios por paciencia. Y queremos aprender esto quizás desde la mesa de estudio, lo tenemos allí con todos nuestros libros, y queremos que el Señor nos dé paciencia entre medio de todos estos libros. Y queremos que Él nos dé paciencia desde un sitio tranquilo, desde un sitio donde no tenemos problemas. Pero no es así. Dios a veces, para ejercitar esa paciencia, nos da personas difíciles para ejercitar precisamente esta paciencia. Pedimos a Dios valentía, ¿y qué pasa? Que nos da peligros para enfrentar. Pedimos sabiduría y nos da misiones difíciles que realizar. Recuerdo que en el colegio bíblico, allá hay una asignatura que nosotros tenemos que es teología pastoral. Y en esa teología pastoral te ponen muchos ejemplos de problemas que tienen los creyentes y cómo tienes, en cierta manera, cómo solucionarías estos problemas, ¿no? Entonces te cuentan de muchas cosas. Entonces, hace poco estuvo un pastor que fue precisamente Warren Peel, que él es uno de mis... profesor, él es profesor de nuestro colegio bíblico, tanto profesor de griego como el Nuevo Testamento. Entonces yo le decía, bueno, yo le estaba contando algunos casos. Le estaba diciendo, mira, es que yo tengo aquí, he conocido a algún hermano, ¿no?, que ha comprado a su mujer por 2 cabras. Y hay muchos problemas entre ellos, pero claro, es que no había amor entre ellos. ¿Cómo soluciono ahora este tema cuando uno ha comprado a su mujer por 2 cabras o 2 trozos? ¿Cómo lo soluciono ahora? Y entonces empezamos a hablar de eso, de la teología pastoral. ¿Cómo podemos solucionar este tema de cosas? Nunca lo hemos visto. Y a veces Dios pedimos sabiduría y por eso Él nos da situaciones difíciles en nuestras vidas para aprender esa sabiduría. Pero acordaos, debajo hay ese denominador que es el que estamos viendo. Nada nos puede apartar de este amor de Dios, del amor de Dios que Él tiene hacia nosotros. Romanos 8:35, un texto muy conocido. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro, versículo 38, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esto nos está hablando este texto en esta mañana. Este texto también nos dice que Dios, fijaos, no cambia. Por lo que su amor, como hemos dicho, no es como el nuestro, que va y viene acorde a nuestras circunstancias. Esto es lo que vemos también del amor de Dios dentro de sus atributos. Aquí hay que aclarar que este texto nos dice que Él no quitará su amor. Este texto no nos dice que
Él quitará su amor, no nos dice que quitará su amor de nosotros, pero si pecamos contra Él, sí Él nos va a disciplinar. Entonces no hay que confundir estos textos. Dios tiene un amor hacia cada uno de nosotros, es cierto, para cada uno de nosotros, siempre y cuando que seamos sus hijos. Pero cuando nuestros hijos hacen algo, y nosotros no podemos coger y decir, no, es que le queremos mucho, entonces no le hacemos nada. Mi hermana, por ejemplo, tenía un perro muy pequeñito, que se llamaba Balto, y el perro era así de pequeño, pero la guerra que daba una guerra peor que 3 Rottweilers, porque el tío ladraba para todos los lados, era un maleducado, se subía por aquí, se subía por allá, no hacía, y ella lo quería tanto, que lo cogía y decía, no, es que lo quiero mucho y tal, y el perro se quedaba con ella, no podían ni tocar a mirar, porque el perro te mordía. Pero si realmente queremos a alguien, le disciplinamos cuando queremos, a nuestros hijos. ¿Por qué? Y el Señor hace lo mismo con nosotros. El Señor, al que ama, disciplina. La disciplina del Señor no es la nuestra, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra restaurarle en este texto es algo fantástico, porque es usada para describir cuando quizás tenemos un jarrón y se nos rompe y estamos intentando pegar con mucho cuidado, con pegamento, esos trozos rotos. La disciplina es siempre ¿para qué? No es la disciplina del mundo o de los judíos, de los romanos, o de 50 latigazos menos uno, y no es esa disciplina. La disciplina del Señor es una disciplina siempre ¿para qué? Para traer de nuevo al pecador a Cristo. Y este amor de Dios que no cambia, hace que el Padre muestre su infinita paciencia y amor hacia nosotros. Si su amor no fuera para siempre, nosotros pereceríamos. Creo que fue MacArthur quien dijo que si la salvación se perdiera, como piensan algunos hermanos luteranos, dice, todos la hubiéramos perdido. Lo que vemos también en cuanto al amor de Dios y sus atributos es que el amor de Dios también es soberano. Como hemos dicho, Efesios 1:4, según nos escogió de Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O Jeremías 31:3, otro texto muy bueno. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te he atraído con misericordia. Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice el Señor, el que tiene misericordia de ti. Así esto es lo que vemos en las Escrituras. Un pueblo que se rebela contra Dios y el Señor sigue amándonos con misericordia. Finalmente, en este primer punto tenemos que recordar que dentro de estos atributos que el amor de Dios es también infinito. Esta es la idea que Juan quiere mostrarnos allí en el texto. Hay una distancia infinita entre Dios y este mundo malvado. Este mundo cada día se rebela contra Dios más y más, y se jacta y se baña en lo más profundo y se mezcla y se tira en lo profundo del pecado. Millones viven rechazando la autoridad de Dios en sus vidas, cuestionando esta autoridad y burlándose de ella. Romanos 1:21. Porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta es una descripción de lo que es nuestro mundo. La distancia entre nosotros y Dios es una distancia infinita. Y esto, cuando empezamos a estudiar las Escrituras, cuando estudiamos las Escrituras, cuanto más estudiemos las Escrituras es diferente a cualquier otra materia que nosotros hacemos. Si nosotros somos, por ejemplo, malos en matemáticas y hoy empezamos a estudiar matemáticas, mañana seremos mejores y la semana que viene seremos mejores. Por ejemplo, aunque no se nos dé bien, si tenemos algunas, por ejemplo, si queremos hacer un tipo de bricolaje, yo con las manos soy realmente terrorífico, o sea, los cuadros en casa los tienen que poner mis hijos o Richard, porque yo, fatal.
Pero si yo empezara a hacerlo hoy, es cierto que se me da muy mal, pero mañana seguramente lo haré mejor. Y así con casi todas las cosas de tal. Pero cuando estamos hablando de Dios, cuando estamos hablando de la infinidad de Dios, cuando estamos hablando del carácter de Dios, lo que vamos a ver cada vez que estudiamos más su palabra es la diferencia, la separación que hay entre este Dios infinito, este Dios 3 veces santo y nosotros. Porque cada vez que vemos más su santidad, vemos más nuestro pecado. Cuando Juan utiliza la palabra mundo, tenemos allí en nuestro versículo, lo hace de una manera intencionadamente. Porque los judíos creían que Dios solo les iba a amar a ellos, rechazando la idea de que en Cristo los gentiles podrían ser salvos. Aquí hay una llamada general. No dice que Dios ama a todos los religiosos. Tampoco dice que Dios ama a los cristianos. No lo dice, aunque sea así. Sino lo que nos dice el texto es que Dios ama al mundo. Pero esto está dentro del contexto general. Del contexto general. Y acordaos que no nos está diciendo lo que Dios siente por el mundo. Nos está diciendo que este amor de Dios, este amor de Cristo en la cruz, es tan sumamente grande, que si toda la humanidad realmente creyera en Cristo, toda la humanidad podría ser salvo. Porque no hay fondo en este amor profundo que Dios ha tenido. Tampoco está diciendo, como hemos dicho, precisamente lo que se dice en muchos sitios, que Dios ama a todo el mundo. Y que no nos dice que todo el mundo será salvo. No nos dice eso. No nos dice que no importa cómo viva el hombre, que será perdonado, que tú no te preocupes, que venga Cristo y tus problemas se habrán acabado. Todo lo contrario, no nos está diciendo eso. Que no importa que vivamos de espaldas a Dios, que Cristo nos perdona. Este texto no está diciendo eso. Que no importa que desobedezcamos y que vivamos en el pecado, que Cristo te salvará. Fijémonos allí en la segunda parte de este versículo, poner vuestros ojos allí. Dice, esto nos saca de dudas y nos dice lo que Juan quiere decir. Dice, ¿para qué? Dios ha amado al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree no se pierda, pues tenga vida eterna. Dos cosas aquí. La primera, todo aquel que crea en Él, verdaderamente. Juan está hablando verdaderamente. Si Dios ha cambiado el alma de un hombre, habrá frutos en su vida. Va en mucha conexión con lo que estábamos viendo, acordados de ese encuentro entre Jesús y Nicodemo. Acordaos Nicodemo, los fariseos que era, el gran conocimiento de las Escrituras que tenía, la gran moralidad que tenía delante del pueblo judío. Pero Juan quiere seguir diciéndolo, y Cristo le dice, tienes que nacer del Espíritu. Y aquí Juan está diciendo que aquel que cree realmente. Este texto está metido en una sección que hemos leído. ¿Por qué? Porque nos está hablando del amor de Dios, nos está hablando de lo que Él siente, de lo que Él ha hecho, pero para que no nos confundamos, tenemos que leer todo el texto y vamos a ver, y lo veremos Dios mediante la semana que viene, también nos va a hablar de la condenación, versículo 19, que los hombres amaron más las tinieblas de la luz. La segunda cosa que vemos allí es que Dios es solamente quien puede producir su salvación. Juan está diciendo que el amor de Dios es tan grande, como hemos dicho, que toda la humanidad podría ser si fuera convencida de pecado, podría ser salvo. No hay limitación para este amor de Dios. Ahora, eso no significa que todo el mundo se salva. De hecho, acordaos, quien predicó más sobre el infierno fue Cristo Jesús. El versículo 19, como nos dice cuál es la condenación, y lo veremos, como hemos dicho, la semana que viene, Dios mediante, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? No es porque ellos no fueron elegidos, como alguno dice. Tenía en los Brickland, allí cuando estábamos en Irlanda, teníamos un hermano que venía a la iglesia y él tenía algunas dudas con su salvación. Y decía, claro, es que si Dios no me ha elegido, yo no puedo ser salvo. Cuando se acercaba a alguien, decía esto. Pero fijaos que en las Escrituras nos dice más cuál es el motivo por lo que los hombres no son salvos.
Sí nos dice que hay una elección de Dios y no podemos negarlo. Pero nos dice cuál es la condenación. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y entraremos en eso, Dios mediante, como hemos dicho. Lo segundo que vemos en nuestro texto, segundo punto, es el amor de Dios en cuanto a nosotros. Hemos visto el amor de Dios en cuanto a sus atributos. Y ahora pasamos a este amor de Dios en cuanto a nosotros. Es importante ver que el amor que aquí se refiere Juan es un amor que es dado por Dios. El griego tiene 4 formas, palabras de describir amor. La primera es storge, que significa es un amor familiar. La segunda es eros, que es un amor romántico, sexual. La tercera es philos, que es un amor de amistad o estima. Acordaos que eso fue lo que Pedro le dijo en las 3 preguntas, que también están aquí en Juan, en el capítulo 31, cuando Pedro le pregunta a Cristo si me amas. Realmente él utiliza fileo, ese tema, de que es un amor de estima. Y Pedro le dice, Cristo le habla siempre con el ágape, que es la cuarta palabra, donde el amor no está basado en lo que recibimos, sino en lo que damos. Es el ágape, la palabra mayor del amor. Y Cristo cuando vaya a Pedro y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y en nuestras traducciones tenemos, sí Señor, tú sabes que te amo. Pero la palabra que usa Pedro no es amor, pero es fileo. Es decir, Pedro le está diciendo, sí Señor, tú sabes que te tengo cierta estima. Y entonces le vuelve a preguntar, Cristo utiliza otra vez la misma palabra amor, ágape. Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él dice, bueno, y vuelve a contestar con fileo. Sí, Señor, tú sabes que yo te tengo aprecio. Y entonces en la tercera pregunta es Cristo mismo quien coge la expresión que está utilizando Pedro y le dice, y utiliza fileo, y le dice, Pedro, ¿realmente me tienes estima? Y Pedro no cambia, dice, Señor, tú sabes que te tengo estima. ¿Por qué? Porque Pedro había aprendido una lección. Pedro había aprendido después de su caída, todo su orgullo, todo lo que decía él de que él era mejor que los demás, que él amaba a Cristo mejor de los demás. Había aprendido por su propia pecado. No se atrevía a decir ya más que amaba a Cristo. Así que cuando dice allí, este amor no está basado en lo que nosotros recibimos, sino en lo que damos, esta palabra ágape, esta es la que se utiliza aquí. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito. No es que Dios nos diera a su Hijo unigénito, nos te diera a Cristo a ti porque tiene cierta aprecio, no es fileo, porque tiene otra de las palabras aquí, sino porque tiene un amor absoluto, inalterable por cada uno de nosotros. Esta grandeza de este amor lo vemos en que Dios ha dado a su Hijo unigénito. Nos dice la medida con la que Dios nos ha amado. Juan tiene una intención clara en mostrarnos este amor. Aunque somos seres caídos, sabemos lo que es amar. Somos seres caídos, pero sabemos lo que es amar a nuestros hijos con gran intensidad. Los padres hacen sacrificios por sus hijos. John Flavel decía que Dios dio a su Hijo y lo entregó a quién, lo entregó a sus enemigos. No podemos entender este amor. ¿Quién de nosotros cogería a nuestro hijo y lo entregaría a nuestros enemigos? Sin Cristo no había manera que alguien como nosotros alcanzara el cielo. ¿Por qué? Porque dentro de este amor de Dios que Él tenía para cada uno de nosotros, para ti, había también que cumplir la justicia del Padre. No había otra forma. Y qué gran amor que Él dio a su propio Hijo, su único Hijo. Aquel con el que tenía perfecta armonía. ¿Para qué? ¿Porque Él había hecho algo? No. ¿Porque Él no era santo? No, Él era santo. ¿Porque Él no era inocente? Él era inocente. Sino para llevar tu pecado, mi pecado, nuestro pecado. No podemos entender este pecado. Sin Cristo no habría manera de que alguien como nosotros alcanzara el cielo. Es imposible. ¿Por qué? Porque tiene que haber, acordaos, con la misericordia, tiene que haber justicia. No puede haber, y por eso Dios idea este plan.
Sin Cristo y su sacrificio a favor de su pueblo, de nosotros, no había manera de calmar la justicia de Dios. Sin Cristo no había manera de que ningún ser humano llegara a alcanzar el estatus de santidad que Dios requiere, porque todos los hombres somos pecadores. Lo que pasa es que esto, como hemos dicho, lo vemos en las Escrituras de tal manera que no nos hace pensar, que no pensamos. Muchas veces he utilizado la expresión que utilizó Spurgeon cuando él hablaba de la justicia de Dios. Él habla de lo mismo, pero cambia y él hizo una ilustración y decía que esa justicia de Dios fue a buscar, iba atravesando con su espada pecadores. ¿Por qué? Porque dentro de los pecados, Dios es un Dios 3 veces santo, Él no puede ver tu pecado, ni el pecado de nadie. Todos los pecados van a ser tratados. O bien los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre los hombros de Cristo, o bien las personas, las almas, irán al infierno por su pecado. Pero todos los pecados, nosotros pensamos en pecadillos y pensamos en cosas. Escucha, es que todo va a ser tratado. Y entonces Spurgeon nos dice que esta justicia de Dios va atravesando allí pecadores. Encuentra pecadores y los va atravesando con una espada y dice, estos son pecadores. Y entonces ve un remanente, ese remanente que somos nosotros. Y la justicia de Dios viene y dice, estos son pecadores, es lo que dice Spurgeon. Los voy a atravesar con mi espada. Y es la verdad, es la justicia de Dios. Es la verdad, somos pecadores. Merecemos ser atravesados. Pero entonces es como lo habla Spurgeon, que Cristo viene delante de la justicia de Dios y dice, estos, tómame a mí, buscas al pecador, aquí estoy. Y entonces la justicia le dice, ¿eres tú el pecador? No, la justicia conoce a Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Cómo es posible? Pero él dice, no soy el pecador, pero soy el sustituto del pecado. Y entonces la justicia aceptó, pero no aceptó el pago del pecado. Acepta el pago del pecado. No es una cosa liviana. No es una cosa para no tener en cuenta. A nosotros no nos ha costado nada, pero a Dios le costó su Hijo unigénito, que lo entregó para darte vida. Si os dais cuenta, después de meditarlo, o de cambiar, o de hablar con la ilustración que hace Spurgeon o otros, ¿verdad que las cosas, cuando se leen, no pensamos realmente en ellas? Así que cuando dice Juan que Dios dio a su Hijo, ¿qué quiere decir realmente? De acuerdo a las Escrituras, el Padre mandó a su Hijo glorioso al mundo a tomar esa muerte natural con toda debilidad, humillación y sufrimiento envuelto, porque no había otra manera de que nosotros, su pueblo, como hemos dicho, alcanzara la salvación. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Jesús dice 39 veces en el Evangelio de Juan que el Padre le mandó al mundo para cumplir una misión. Dios mandó a Cristo para revelar su verdad, para proclamar las nuevas noticias de salvación. Dice Jeremías Burroughs, el amor de Dios infinito hacia la humanidad hizo mandar a Cristo para que toda la humanidad no se perdiera eternamente. Durante los oscuros tiempos de la guerra en América, muchos murieron, muchos hijos. Había allí nos dice esta ilustración que había allí un cementerio y había allí un granjero que estaba arrodillado frente a una tumba, frente a la tumba de un soldado, porque ese cementerio era solo de soldados. Así que un hombre que lo vio se le acercó y le preguntó al granjero, le dijo, ¿era este tu hijo? Porque prácticamente toda la gente del pueblo había dado un hijo en la guerra. Y él le dijo, no. Este granjero le dijo que él no había tenido hijos y que su hijo, el hijo de su vecino, se ofreció en ir por él para que no le quitaran la granja y le separaran de su pobre esposa. Así que el hombre le dijo al granjero, ¿qué estás escribiendo? Porque el granjero empezó a escribir algo en el suelo. Y el granjero aquel dijo, él murió por mí. El Padre dio a su Hijo unigénito, a quien
amaba tanto, en quien encontraba tanta complacencia que no podemos ni imaginar. Hay muchos que dicen que Dios creó porque estaba aburrido, pero Dios no creó porque estaba aburrido. Él tenía perfecta armonía en sí mismo con las otras personas de la Trinidad. No tenía por qué hacerlo. Este acto de amor no nos pertenecía a nosotros por algún derecho familiar, tampoco por ningún acto de alguna obra. No nos pertenecía por nuestra justicia, ni mucho menos por nuestra moralidad, por nuestra santidad, por nuestra inteligencia, por tu grandeza, por tu poder. No nos pertenecía para nada. Como vimos estas par de semanas donde la muerte de este pastor Buddy Buchan murió, él dijo, precisamente, dijo, no soy cristiano porque nací en un lugar cristiano. No soy cristiano porque soy más listo que otros, sino que soy cristiano porque la gracia de Dios me encontró. Te ha encontrado la gracia de Dios. ¿Puedes decir tú lo mismo de que la gracia de Dios te ha encontrado? Finalmente, muy rápidamente, el amor de Dios que es en Cristo. El puritano John Flavel hace 3 afirmaciones sobre este versículo. Primeramente, el versículo nos muestra el alto valor de nuestras almas y lo importante que son para Dios. Pero como hemos dicho, Dios tiene un propósito para nuestras almas. Él no nos salva y nos dice, bueno, y ahora tú vive como quieras en pecado. No te preocupes que yo te salvo. No, Él tiene un propósito y nos lo dice en su palabra. Estoy seguro que hace unas semanas todos recordamos que hicimos esa comida de iglesia y acordaos que estábamos todos a dieta. ¿Os acordáis que estábamos todos a dieta? Y es algo bueno y es algo provechoso, ¿verdad? Pero si hacemos esto con nuestra salud física, ¿no deberíamos poner mucho más en nuestra salud espiritual? ¿Por qué hacemos dieta? Hacemos dieta porque no nos vemos bien y para nuestra salud, ¿verdad? Pero ¿por qué no hacemos dieta espiritual? ¿Por qué no quitamos muchas veces todas estas cosas y pensamos más en lo que la palabra del Señor, en este amor que Él ha tenido por nosotros, en el propósito que Él tiene para con nosotros? Y es que al final nuestro cuerpo tiene muchas cosas parecidas que nuestro alma. No nos apetece muchas veces leer las Escrituras, no nos apetece orar, no nos apetece, ¿verdad? Porque nos está llamando. Y cuando yo empecé esta dieta al principio de las 2 semanas y estuve haciendo después, habiendo hablado con el dietista, habiendo hablado con él, claro, me di cuenta que en 15 días me tomaba 65 flanes. Digo, madre mía, es que eso no es 1 ni 2, son 65. Y por la noche, ¿verdad? Me costaba por la noche, porque yo estaba durmiendo allí en un momento en un sueño que suelo tener muy a menudo, en el que todo está en calma, en el que nadie me levanta, en el que no hay niños saltando, en el que está todo fantástico, y de repente mi cuerpo me empezaba a levantar, me levantaba y me pedía esa comida, me pedía ese azúcar. ¿Por qué? Porque me lo pedía mi cuerpo. Y de la misma manera nuestra alma, nuestra naturaleza caída, muchas veces no nos va a pedir, nos pide este azúcar del mundo, este azúcar, esta corrupción, esto que es aparte de las Escrituras, aparte del amor del Señor. El versículo muestra allí el propósito de Dios y lo que nosotros debemos proyectar. Misericordia con justicia. Debemos interesarnos por el estado de las almas de los que tenemos a nuestro alrededor, especialmente de nuestros hijos, y no dejarlos en la barbarie. Por eso es importante. Este es un concepto que no solo nos atañe a nosotros en nuestra vida personal, sino que tiene cierta responsabilidad para aquellos que tenemos que guardar. Es muy triste como a veces a algunos cristianos, por lo que sea, han perdido sus hijos. Y ya sus hijos tienen ya a lo mejor, son jóvenes ya mayores, o con 20 años o tal, y los ven en el mundo y ellos son creyentes, pero es que los dejaron allí, y entonces se llevan las manos a la cabeza
Pero ¿cómo podemos llevarnos las manos a la cabeza si nosotros, quién de nosotros como padre dejaría a nuestros hijos? A un niño como Matías, ¿quién lo dejaría allí en medio de 3 lobos hambrientos? Y luego nos llevamos las manos a la cabeza. Pero vemos aquí que Dios tiene un propósito para nosotros. Es un propósito de que Él quiere que nuestra vida sea para Él, que sea una vida cristocéntrica, no solo nuestras vidas, sino aquellas cosas de las que tenemos responsabilidad. Lo segundo que enfoca, dice John Flavel rápidamente, es que el Padre nos haya dado a Cristo. Es la mejor de las garantías que podemos tener en esta vida para estar seguros de que estamos sanos y salvos en el cielo. Sabiendo esto, tú debes encontrar paz en cualquier tormenta que te traiga la vida. Sabiendo y meditando en este pensamiento, podemos estar seguros de que este amor de Dios tiene control sobre todas las cosas, sobre todas las situaciones, y rendirnos hacia Él en oración. Y finalmente, el gran amor con el que el Padre nos amó, dándonos a Cristo, es seguido por el mayor acto de la maldad y pecado de los hombres cuando estos le rechazaron. El mensaje de Juan 3:16 es que Dios nos llama a creer en Jesucristo. Acordaos, llamada general de los hombres, a través de la fe en Jesucristo, si queremos, a través del Espíritu Santo. Él nos promete una vida eterna, pero todo aquel que endurezca su corazón, que rechace el don de Dios, Juan le está advirtiendo de las consecuencias. Muchos argumentan que si Dios no llama al hombre no puede ser salvo, lo cual es cierto, pero aquí hay un gran misterio de Dios que nosotros no somos capaces de entender y tampoco debemos intentar resolver. Las almas que están en el infierno, dice la Biblia, no es porque Dios no las eligió, acordaos, sino es porque el hombre amó más su pecado, las tinieblas, más que la luz de Cristo. Versículo 19, que veremos lo que es la gran condenación la semana que viene. Así que cuando Dios nos hace conscientes de esta verdad, de este amor, anima y prepara nuestras almas a darle las gracias y a entender que somos nosotros los que siempre necesitamos de Él. No es al revés, no es que digamos, bueno, yo vengo a la iglesia y entonces Dios me bendice. Claro, es que es así. Y algunos predicadores, cuando nosotros hemos visto la gracia que Dios ha tenido sobre nosotros y queremos transmitirla a otros y queremos muchas veces acercarnos a estos otros con misericordia, lo cual está muy bien porque queremos que esa misericordia de Dios que Él ha tenido hacia nosotros también sea partícipe también con otros. Pero no nos olvidemos, esto hace provocar a nosotros como que parece que queremos lavarle el cerebro o como que ellos están en una posición de poder aceptar o de poder rechazar. No es así. Las almas que están en el infierno, como dice la Biblia, no es porque Dios las eligió, sino porque ellos amaron las tinieblas más que la luz. Cuando el Señor nos hace conscientes de esta verdad, nosotros queremos vivir para Él, pero acordaos de que no es Él quien necesita de nosotros, necesita que tú te conviertas. Si Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo santo, Él sigue siendo majestuoso, Él sigue llevando su plan, Él se va a llevar su plan adelante. Somos nosotros quienes necesitamos de Él. Este amor no es solo un ejemplo en nuestra relación con Dios, sino que debe ser manifestado en nuestros matrimonios también, en nuestras familias, en nuestros hermanos en la iglesia, y así glorificar a Dios con nuestras vidas. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué dice? Debemos también amarnos unos a los otros. Empezamos este sermón recordando cómo el Señor se había llevado a algunos predicadores de nuestros tiempos, como Sproul, MacArthur, Stanley, Bobby Buchan, y nos entristece. Pero la realidad de las Escrituras y la realidad del Evangelio es que también en otro tiempo Dios se llevó a otros mensajeros. Se llevó a Calvino, se llevó a Lutero, se llevó a Zwinglio, se llevó a Knox, se llevó a Spurgeon, a todos los puritanos y todos los reformadores. Muchos más de los que teníamos entonces. Por eso nosotros ahora, cuando vemos estos, ¿verdad?, no son tantos como aquellos. Pero aunque Dios en su providencia se lleve a los mensajeros,
Lo que este texto nos enseña es que su amor por su pueblo, su promesa sigue estando con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Los mensajeros pueden cambiar, pero los mensajeros no son lo importante. El mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje no cambia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das, este día en el que venimos ante ti con nuestra necesidad y con nuestra incredulidad y muchas veces con nuestra ignorancia, de querer acercarnos a ti y de no saber realmente, de no poder entender esta grandeza, este amor tan grande que tú tuviste para con cada uno de nosotros, sin nosotros merecerlo. No era algo legítimo, algo que tenía que pasar de nuestros padres sobre nosotros. Ni era algo que fuera que nosotros nos hemos ganado por nuestras obras o por nuestros actos o por nuestra moralidad. Sino vemos que había un plan trazado desde la eternidad. Un plan trazado en el que nos habla de este amor que tú tuviste para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Señor, te pedimos perdón porque a veces leemos las Escrituras como papagayos, leemos y no meditamos realmente, y cuando no meditamos en este amor, en todo lo que significó la muerte de tu Hijo en nuestro favor. No nos queda más que, como tú nos dices, humillarnos delante de ti. Darte las gracias por esa misericordia que tuviste por cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a ser luminares, a proyectar la luz que tú has proyectado en nosotros. Ayúdanos para que otros puedan ver en nosotros. No solamente otros, sino nosotros mismos podamos verte a ti. Sabemos que tú eres quien salva, tú eres quien hace la obra. Señor, sabemos que tú nos amas más que nuestras familias, que no hay nadie que nos ame más que tú nos entiendes, conoces nuestros corazones, como hemos visto en las Escrituras, de que Jesús conocía, de que tú conocías todo lo que había en el interior de los hombres, y que aún así no nos rechazaste, sino que nos amaste. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a ser conscientes, ayúdanos a meditar, ayúdanos a que también seamos conscientes de que tú tienes un propósito espiritual para con nosotros en nuestras vidas. Ayúdanos a apartarnos más de las cosas del mundo, a pasar menos tiempo quizás en internet, en cosas mundanas, a pasar más tiempo rodeados de tu palabra, rodeados de ese propósito que tú tenías para nosotros. Porque ese propósito es bueno y justo. Quédate tú con nosotros, Señor. Apiádate de nosotros que somos pecadores. Acuérdate de que somos polvo y que tenemos una necesidad de ti, de que nos hables, no solamente a través de tu palabra, sino a través de tu palabra, a través de todos esos medios de gracia que tú nos has dado, no solamente aquí en la predicación, sino también en nuestras vidas, de una manera diaria. Te alabamos, Señor, por Jesús, te alabamos por su sacrificio, por tu amor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús.